Buenas, ¿qué tal amigos, suscriptores y nuestros contactos de las redes sociales? Hoy quería que leyéramos una serie de pasajes de la Epístola de los Hebreos, una epístola que ya desde su nombre, que es una especie de dedicatoria, ha generado bastante controversia, bastante polémica, sobre todo pensando precisamente esa cuestión, ¿no? ¿Quiénes son los auténticos destinatarios? Podemos darnos por aludidos por varios de los pasajes que exhortan, una epístola que tiene un tono enormemente exhortativo, y bueno, podemos darnos por aludidos los cristianos actuales por muchas de las cosas que se dicen en esta carta, en esta epístola de misteriosísimo autor, que es la epístola a los hebreos. No se sabe todavía, hay muchas elucubraciones, hay mucha polémica, mucha versión, mucha hipótesis, pero la verdad es que no se sabe quién fue el redactor. Sí podemos pensar que fue un cristiano de la segunda generación, no ya de la época de Pablo, Santiago y los primeros 12 apóstoles, sino ya como si fuera la segunda camada, porque se refiere a los apóstoles como aquellos que depositaron esa verdad, aquellos que fueron testigos presenciales de los hechos del Señor y que confiaron ese legado, ¿no? Algo de eso se dice en la epístola como para dar por tierra con una posible autoría del apóstol Pablo, aunque los versículos finales hay que decir que tienen un inconfundible sabor y perfume paulinos. Así que bueno, concedidas todas estas cuestiones, yo quería leer algunos versículos, son de varios capítulos, simplemente leerlos y analizarlos porque han salido incluso algunos videos de hermanos muy conocidos, un hermano de México por lo menos recuerdo, que de hecho aventuró la hipótesis de que esto no es para nosotros, que la epístola entera no se dirige a nosotros. Y algo más que quiero tener en cuenta en esta breve intro que quiero hacer, bueno, no tan breve ya, los primeros reformadores como Lutero y Calvino, por lo menos de Lutero hay constancia de que es así, de que fue así, no consideraba como inspirada la epístola a los hebreos, o sea, registraba con una especie de estupor la presencia en el canon, entre otros textos de la Biblia, de los que no nos vamos a ocupar en absoluto ahora, ni siquiera los voy a mencionar, esto queda para la indagación de aquel que quiera profundizar en este asunto. Ahora que se habla tanto de segunda reforma y tantas cosas, ojo con tomar demasiado como autoridad a los hermanos que Dios usó para introducir la reforma. Ojo, porque no fueron modélicos, no deben ser un canon de verdad para nosotros. Estamos mucho más avanzados en muchas cuestiones respecto de la lectura de los textos bíblicos, pero conste esto, Lutero quería excomulgar de la Biblia la epístola a los hebreos porque contradice varias de los puntos centrales de la doctrina, tanto de Lutero como después de Calvino. ¿Y qué dicen estos pasajes que no suenan tan en consonancia con lo que sostenían algunos de la Reforma? Vamos a examinar eso muy en particular. Arranco, bueno, breve introducción. La epístola es como una permanente asociación entre muchos pasajes y funciones del Antiguo Testamento, como todo eso eran tipos, eran arquetipos, eran formas simbólicas, eran como una especie de preparación casi pedagógica, didáctica al pueblo hebreo para aceptar todo lo que Jesús iba a vivir, a representar y a encarnar. Por ejemplo, la figura del sumo sacerdote, la propia figura de Moisés como un anticipo de lo que Jesús iba a representar para nosotros, la estatura de Jesús, el grado, la jerarquía muy superior a todo lo que habían conocido los hebreos, porque parece que estos eran hermanos de origen judío, eso sí se sabe, que se estaban en trance de volverse al antiguo pacto, a volver a ejercer el sacrificios. Por eso también se fecha la epístola acerca de la destrucción del templo. Y justamente una de las profecías que están registradas en la epístola a los hebreos es que todas estas cosas están por terminar, van a ser destruidas. Entonces estaba diciéndoles claramente, ustedes están volviéndose a un ritualismo con el que Dios ya no tiene nada que ver, porque la gracia discurre por otros carriles y tiene que ver con el Mesías enviado por Dios, al cual ustedes no terminan de aceptar del todo porque están queriendo volverse a su viejo sistema ritual
veterotestamentario. Así que un poco por ahí viene la argumentación. Por eso tantas alusiones al Antiguo Testamento, a los Salmos, a la figura de Moisés, a los ángeles, a la jerarquía del Señor que es superior a los ángeles, que es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios Todopoderoso. Bueno, todas estas cosas que se dicen en el primer capítulo, y empieza uno de los leitmotiv principales que recorren todo este texto y que han hecho algunos preguntarse si esto acaso puede dirigirse o referirse a nosotros. Volvemos a echar mano de una teoría que hemos usado para el análisis de letras musicales. Creemos que es lícito, es oportuno, es útil, es pragmáticamente útil pensar en la teoría de la enunciación. ¿A quién va dirigida una afirmación? ¿Para quién se escribió un texto determinado? ¿Es acaso algo que agote su referencialidad en algunos hermanos del primer siglo que se querían volver a los rituales judíos? Vamos a examinarlo juntos si hay algún detallecito erudito y de exégesis que creo que puede llegar a quedarnos resonando en los oídos, si esa es la idea. Si hubo algo que me impresionó durante mis primeros años de creyente fue la lectura de la epístola a los Hebreos. No el Apocalipsis, no Daniel, no los textos tremebundos acerca de un futuro juicio de la humanidad, sino advertencias como las que hoy vamos a leer juntos. Leo la versión Biblia textual hoy, me cambio, venía siguiendo NBI o Reina Valera por cuestiones, procedimentales distintas. Vamos a leer entonces Biblia textual, creo que es la versión corregida. El capítulo 2 empieza diciendo: por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que las dejemos escurrir, o sea, el Evangelio, ¿no? Referencia a la buena noticia de salvación en Jesús, mediante la fe y la gracia de Dios. Verso 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? Mirad, pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. En tanto se dice hoy. Cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. Estas son citas del Antiguo Testamento, ¿no? Sigue diciendo el versículo 16, porque ¿quiénes después de oír se rebelaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? Acá está trazando un paralelismo, atención, está hablándole a los hebreos convertidos a Jesús, diciéndoles, miren que esto que pasó se puede llegar a reeditar con nosotros como protagonistas. Todos los que salieron de Egipto, dice, se rebelaron. ¿Y con quiénes estuvo enojado, Dios airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Insistimos, ¿a quién se dirige esto? Vamos a seguir leyendo, no voy a formular ninguna clase de opinión, simplemente vamos a leer, solamente voy a poner alguna contextualizacióncita, ahí si aparece alguna cuestión referencial o algo que merezca algún tipo de aclaración sobre la marcha. Capítulo 4. Temamos, por tanto, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Parezca no haberlo alcanzado. Está dándoles chance de que sea solo algo apariencial, algo no real, no verdadero, este volverse atrás de algunos. Porque así como a ellos, dice, seguimos en el capítulo 4, también a nosotros se nos ha predicado la buena noticia, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Más adelante dice, procuremos, es algo que necesita, exige del oyente una acción voluntaria y personal.
procuremos, un esfuerzo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Después se habla un poco de que algunos necesitan de nuevo volver a tomar la leche, como bebés, como infantes, los primeros rudimentos, dice. Es una cosa lamentable, dice, que ustedes tengan que volver. Dice, pero esperamos que no, que ustedes tengan que madurar y no volver a arrepentirse de obras muertas, sino simplemente extenderse hacia lo que va después de eso. Como diciendo, usted tendría que ser maestro, tendría que estar en la universidad, están en el kindergarten. Dice, porque en efecto, seguimos en el capítulo 6, porque en efecto, y este es el versículo más debatido de toda la historia teológica en soteriología, en lo que llevamos de historia de la Reforma, impresionante. Porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados, acá tenemos las características de la persona cuya caída está advirtiendo el autor de la epístola, ¿a quién se dirigirá, no? Los que una vez fueron iluminados, iluminados es algo intelectivo, va por la cabeza, y probaron el don celestial, probaron. Esta es una palabra en griego sumamente significativa, tiene un sentido bastante interesante, acá la voy a encontrar, es Gewome, esto, Gewomai, si lo vamos a declamar en griego clásico. Habiendo gustado. Esto aparece en la versión Septuaginta en el Salmo 34, verso 8. ¿Se acuerdan? Gustad y ved cuán bueno es Dios, dichoso el hombre que confía en él. Bueno, esa misma palabra aparece en la Septuaginta. Gustar. No es lo mismo que iluminar. Gustar es una participación del orden del ser, de lo ontológico. Yo no puedo gustar el sabor de una manzana sin incorporarla a mí. Es algo del orden del ser, es ontológico. La manzana ya no es lo que es cuando yo estoy gustándola, sino que pasa a ser parte de mí, si no yo no la podría gustar. El sabor de la miel lo puedo conocer en la medida en que entra en un contacto existencial conmigo. Iluminación, intelectivo. Gustar, existencial. Así que probaron, gustaron el don celestial. Mira, probaron es una traducción un poquitín suavizante de la Biblia textual. Conocemos a qué línea pertenecen los autores de la Biblia textual. No importa, sigamos adelante. Y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo. Partícipes. Estamos en una constante inmersión, iluminación, gustar, incluso con ese toquecito así como de paladear, ¿no? Y ser partícipe del Espíritu Santo. Y probaron, aparece de nuevo esto de gustaron la buena palabra de Dios y los poderes. No solo podés pensar, ¿no? Gustaron la buena palabra de Dios o probaron, como dice acá, suavizándole un poco el tono, la Biblia textual, pero también los poderes del mundo venidero. Los poderes, ser partícipe de los poderes del mundo venidero. Esto ya no es para cualquiera, no es para iniciados. Estamos en una inmersión conceptual. Dice que gustaron los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez. Es imposible que estos que cayeron, es una frase larga, bien de estilo griego, en la retórica griega es esto, bien, es un periodo amplio, una figura de simetría, podemos decir. Y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. ¿Quiénes serán estos destinatarios? ¿Serán solamente hebreos? ¿Serán personas que parecieron haber conocido a Jesús, pero sin haberlo conocido de verdad? ¿Será gente que solo participó de manera intelectiva, intelectual del conocimiento de la verdad de Dios? No me voy a pronunciar. Vamos al capítulo 10. Son varias advertencias, por eso algunos quieren, de hecho, correr totalmente a un costado la epístola a los hebreos, que tiene connotaciones teológicas incompatibles con cierto tipo de perspectivas.
Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. A su pueblo. Contexto de nuevo pacto está aplicando una palabra del viejo pacto. El Señor juzgará a su pueblo. Verso 31 son líneas muy conocidas. En general la usan para que estos cristianos liberales que dicen que Dios es puro amor y nada de justicia, ni de santificación, ni de juicio, pero está a continuación de todo esto que acabamos de leer. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sigue un poquito más adelante, porque de aquí a un momento, esto es escatológico, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Será una descripción absoluta de todos los cristianos o de los que creen ser parte de la iglesia, o será un modo imperativo enmascarado en formato descriptivo. Esto tiene que ver con las modalidades del discurso. Es un hermoso tema de la lingüística este. Uno puede hacer aserciones, afirmaciones que en realidad son modo imperativo enmascarado. Muchos de nosotros hemos escuchado de nuestras maestras o de nuestras madres, esa puerta se cierra. No es una descripción de que la puerta tiene la cualidad de poder cerrarse. Es un modo imperativo un poquitín enmascarado, pero no mucho. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Será una descripción. Si es una descripción, la doctrina será cierta. Y si es un modo imperativo, quiere decir que nosotros no seamos de los que retroceden para destrucción. Otra vez, no me pienso pronunciar. Capítulo 12. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esto es algo que hay que hacerlo. No es de cumplimiento automático. Últimamente a mí me está llamando mucho la atención que está surgiendo una generación de cristianos, jóvenes sobre todo, que piensan que la vida cristiana se cumple sola. Incluso me han dicho, lo he leído más de una vez, que Dios los va a tomar como la ballena de Jonás y se los va a llevar y los va a vomitar enfrente del propósito que ellos deben cumplir en el servicio a Él, en el servicio a Dios. En serio, piensan, también citan las líneas del profeta Jeremías, donde dice que traté de resistir pero no pude sufrir. Y dicen, bueno, yo voy a dedicarme a mis cosas, pero yo sé que de alguna manera Dios me va a llevar hasta el frente de donde yo tenga que estar y me va a obligar a hacer lo que tenga que hacer. Va a usar circunstancias, procesos, personas, vivencias, para obligarme a cumplir con lo que Él quiere que yo haga. De verdad, es un cristianismo automático, un cristianismo de piloto automático. Me lo han dicho por mensaje privado también. Tú sigues esforzándote, me dijeron. No era alguien de Argentina, me lo dijo así. Tú sigues esforzándote por hacer las cosas bien. Yo me dejaré llevar por la gracia de mi Dios. Bueno, sigo. Verso 15 del capítulo 12. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Uy, que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Para ser una figura retórica está dicho de manera muy rotunda. No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano, o como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura, porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición,
fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solícitamente la buscó con lágrimas. Está diciendo en este pasaje que va a haber un punto en el progreso de la persona hacia el pecado y la carnalización, aún después de haber gustado la gracia de Dios, donde ya no tendrá oportunidad de arrepentirse. Es un proceso, no está describiendo un acto, sino que a lo largo de toda la epístola se habla del peligro de entrar en una determinada dinámica espiritual. Eso es lo que yo saco en limpio. Después sobre lo otro no me pienso pronunciar como dije. Pero llega un punto determinado en ese proceso donde ya no hay vuelta atrás, porque ya se le niega la posibilidad de arrepentirse por ciertas acciones que la persona va haciendo de manera negligente, pero también voluntariamente. Por lo cual, dice más adelante, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia. Mantengamos la gracia. ¿No era de cumplimiento automático? Parece que no. Mediante la cual sirvamos a Dios de manera aceptable con reverencia y temor. Y temor, sí, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Finaliza diciendo en las últimas líneas, en esas que te decía al comienzo, tienen un perfume tan paulino, por lo menos desde lo estilístico, ya ahí vuelve a parecerse una epístola, ¿no? Empieza como un sermón y termina como una epístola de las Paulinas clásicas. Es sumamente peculiar el estilo de la epístola a los Hebreos. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Me ahorro todas las conclusiones, simplemente queda expuesta ante ustedes toda esta serie de pasajes que han generado una controversia que ya lleva siglos extendiéndose entre la cristiandad también de ahora. Vuelvo a decir, ¿a quién se dirige? ¿A quién se refiere? ¿A incrédulos? ¿A judíos? ¿O también a los cristianos? ¿Está hablando de un proceso que no ocurre? ¿O está hablando de un peligro real? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Si pensamos que aunque sea mínimamente alude a nosotros, nos tenemos que preguntar si está mencionando un peligro solo virtual, solo potencial, o si es un peligro real. Eso claramente es una decisión que algunos dejan que brote de su teología sistemática. No tengo nada que decir contra el uso y la existencia de una teología sistemática. Sí quiero alertar, porque si hacemos que una teología sistemática nos diga cómo tenemos que leer la Biblia, nos va a pasar como a los padres reformadores que tenían un gran deseo y se tuvieron que contener porque la voluntad de Dios fue más fuerte, de excomulgar del canon determinados libros o por lo menos determinados pasajes de la Escritura. Algunos dicen que es hora de volver a enraizarnos fuertemente en nuestras raíces de la tradición de la Reforma. Yo digo que tengamos cuidado también y sepamos diferenciar y discernir porque había bastante cosas para tener en sumo cuidado de estos padres reformados. Tuvieron mucho material que más vale ni leerlo. Como el material sobre las mentiras de los judíos, por ejemplo. Así que sepamos estar en guardia contra muchas de las cosas que dijeron, pensaron, y aún un punto final que quiero dejar como apéndice: cuidado al estilo personal y a la manera de dirigirse a los que no pensaban como ellos de estos señores, por los cuales estamos enormemente agradecidos a Dios, porque si no hubieran sido así, si no hubieran tenido esa personalidad, probablemente, no habría acontecido la Reforma. Dios sabe por qué fueron así, pero no fueron ejemplares en todo. No los imitemos. Imitemos a Cristo, que es el mejor camino, y leamos la Escritura, que para eso Dios quiso que llegara a nosotros en el formato en que llegó. Esta es palabra inspirada de Dios. Esa es la única clave de lectura que te voy a dar para que vos determines
¿A quién se dirigirá? ¿De quién hablará? ¿Nos hablará a nosotros cada uno de estos pasajes que hoy hemos recorrido juntos? Dios te bendiga.